Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama conversa con líderes mundiales sobre liderazgo amable y compasivo. Penguin India publica el libro de su santidad el Dalai Lama, el pequeño libro del aliento. Defensor del derecho al idioma tibetano es liberado al finalizar su condena en prisión. Joven monje tibetano muere a causa de las palizas recibidas bajo custodia china. La Administración Central Tibetana conmemora el 72º Día de la República de la India. El Departamento de Educación felicita a los medallistas de oro tibetanos. El representante Dr. Arya informa al presidente del Grupo de Apoyo Parlamentario para el Tíbet del Instituto Japonés de Fundamentos Nacionales sobre la Ley de Política y Apoyo Tibetano 2020. Los derechos de los refugiados tibetanos en Nepal son planteados en el examen periódico de la ONU. El representante Frasi participó en Juntos por los Uigures, un evento conmemorativo del Holocausto. El miércoles de esta semana, durante una sesión interactiva con líderes mundiales sobre liderazgo bondadoso y compasivo, su santidad el Dalai Lama dijo que debemos tratar de incorporar en nuestro sistema educativo la comprensión y el funcionamiento de nuestras emociones y las formas de abordarlas. Si somos amables y compasivos, seremos honestos. Eso conduce a la confianza, la estabilidad y la amistad. Your organization, you say, can help to promote in education about our inner world, particularly about our emotion, then how to tackle this destructive emotion, and how to, what is the practice to promote positive emotion, like that. So you, my friend, is now think more seriously in worldwide, in education field. Now we should include more information about our emotion and how to tackle emotion. Now already discussed compassion, kind, and with that, automatically honest come. That brings trust. Trust brings unity. Respondiendo a una de las preguntas sobre cómo ayudar a las personas a vivir mejor juntas, su santidad reconoció la necesidad de abordar el racismo y el aumento del odio. Señaló que cuando miras las cosas desde una perspectiva más amplia, es más fácil enfocarte en la unidad. But I'm more optimistic. Things are changing. But still, we need more effort constantly. The religious leaders meeting, intellectual, scholars, and scientists, and like mayors sort of organization. I think we still, we make continuously, constant effort. The basic situation, I feel, much improved than past centuries. El nuevo libro de su santidad el Dalai Lama, el pequeño libro del aliento, editado por Renuka Singh, será lanzado pronto por Penguin India. El libro de 152 páginas en su prefacio resume el mensaje central de las enseñanzas de su santidad el Dalai Lama y guía al lector sobre cómo hacer frente a todas las posibilidades. De relevancia para la situación actual, destaca la importancia del bienestar mental para superar los desafíos de la pandemia, reconociendo que las emociones negativas brindan un ecosistema fértil para el virus y enfatiza la salud mental de los trabajadores de la salud, cuyos valientes esfuerzos son la línea de defensa contra la batalla del coronavirus. El defensor de los derechos de la lengua tibetana, Tashi Wangchuk, quien fue arrestado en el año 2015 y sentenciado a 5 años por el gobierno chino, habría sido liberado este jueves 28 de enero después de cumplir su condena. Tashi Wangchuk es un comerciante de Gyeongju en la región tibetana oriental de Kham. Llamó la atención del público en noviembre de 2015 después de dar una entrevista en New York Times en la que habló sobre su defensa pacífica del lenguaje para proteger el idioma tibetano. Su abogado Lian Xiaojun tuiteó el jueves: se informa que hoy Tashi Wangchuk fue llevado por oficiales de la Oficina de Justicia del Condado de Chengdu, provincia de Qinghai, y ahora está de regreso en la casa de su segunda hermana en Yushu. La familia dice que goza de buena salud. Y agregó:
No sé si está completamente libre, ya que no pudo obtener una foto de él o contactar directamente a su familia en Yushu. Aunque Tashi Wangchuk ha sido puesto en libertad, todavía está sujeto a 5 años de privación de derechos políticos como parte de su condena. El portavoz de la Administración Central Tibetana, Karma Choying, expresó su preocupación por la salud de Tashi Wangchuk. Los grupos de defensa del Tíbet se han comprometido a seguir monitoreando el caso de Tashi Wangchuk. We have come to know that yesterday the language rights activist Tashi Wangchuk was released from prison after 5 long years. And apart from that, we don't have any other information. We are not sure whether how healthy he is and about his health condition. And we certainly welcome the government of People's Republic of China for their gesture. And we also urge the People's Republic of China to release all the political prisoners, many thousands of them still languishing in the prison and who have been wrongfully prosecuted in sham prosecution process and who have been wrongfully incarcerated. So we urge the People's Republic of China to release all the political prisoners unconditionally. So as far as Mr. Tashi Wangchuk is concerned, the only information that we get to know is through social media and particularly from his lawyer that he has been released. And like I said before, we do not have any information about his health condition and the conditions of his release. Un monje tibetano de 19 años de Sa Wampo murió el 19 de enero, luego de ser brutalmente golpeado y torturado por las autoridades chinas por haber protestado pacíficamente por la independencia en noviembre de 2019. Tenzin Nyima, también llamado Tami, fue inicialmente detenido junto con otros 3 monjes, Kunsal de 20 años, Soetra y Sultrim, ambos alrededor de 18 años. 2 días después de que cientos de folletos escritos a mano pidiendo la independencia del Tíbet fueron encontrados esparcidos afuera de una oficina del gobierno local el 7 de noviembre de 2019. Las protestas tuvieron lugar cuando los funcionarios locales presionaron a los nómadas resentados por la fuerza y a los tibetanos de la zona para aclamar el programa de alivio de la pobreza del gobierno chino. Después de la detención arbitraria de Tenzin Nyima, el 9 de noviembre de 2019, fue liberado brevemente en mayo de 2020 antes de ser arrestado nuevamente el 11 de agosto. Mientras estuvo bajo custodia, los funcionarios chinos torturaron a Tenzin Nyima con fuertes palizas que le provocaron heridas graves aunado a una alimentación inadecuada, lo que provocó un deterioro de su salud. A principios de octubre, las autoridades penitenciarias informaron a la familia de Tenzin Nyima de su grave estado de salud y les dijeron que lo sacaran de prisión. Según nuestra fuente, la familia de Tenzin Nyima lo llevó inmediatamente a varios hospitales, pero en todos los médicos se dieron por vencidos respecto a su recuperación y fue dado de alta. Entonces la familia lo llevó de regreso a su casa, donde murió poco después, el 19 de enero de 2021. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Sikh Dr. Losang Sangye, expresó su profunda tristeza y ofreció sus condolencias a los miembros de la familia. En su declaración decía: «Rezo para que renazca de nuevo en el Tíbet como un gran patriota y continúe la lucha por la libertad. Nunca olvidaremos sus sacrificios y perseguiremos incansablemente las aspiraciones de 6 millones de tibetanos hasta que se cumplan». Otros 6 tibetanos, incluidos 4 monjes y 2 laicos, han sido condenados a hasta 5 años de prisión por las mismas protestas que ocurrieron en la ciudad de Sa Wampo, condado de Shersul, prefectura de Khatse, en la provincia tradicional de Kham, en el Tíbet. La Administración Central Tibetana felicitó a la India y a su pueblo por el 72º aniversario del Día de la República que se conmemoró el martes de esta semana. Se vio a los líderes de la Administración Central Tibetana participando en la celebración con los líderes indios del estado de Himachal Pradesh. Inside Tibet and outside, we would like to congratulate and extend our warmest greetings to the government and people of India on the 72nd Republic Day of India. El Departamento de Educación de la Administración Central Tibetana extendió sus más sinceras felicitaciones a Tenzin Chömsom, licenciada en Administración de Empresas, y Sonam Chökyi, licenciado en Comercio, por haber recibido la medalla de oro al rango académico más alto en la 4ª convocatoria de la Universidad Dayanand Sagar en Bengaluru, celebrada en presencia del Dr. Aswath Narayan, viceministro principal de Karnataka, el 22 de enero. El viernes de la semana pasada, el representante de su santidad el Dalai Lama en Japón, el Dr. Arya Tsegon Walpo, acompañado por el secretario Lobsang Chodek, se reunió con el señor Nagao Takashi, miembro de la Cámara de Representantes y secretario general del Grupo de Apoyo Parlamentario Japonés de todos los partidos para el Tíbet. El señor Nagao Takashi, secretario general del Grupo de Apoyo Parlamentario Japonés de todos los partidos para el Tíbet,
expresó su profundo agradecimiento por la adopción por parte del gobierno estadounidense de la Ley de Política y Apoyo al Tíbet. El señor Nagao agregó además que informará al presidente del Grupo de Apoyo Parlamentario Japonés de todos los partidos para el Tíbet, el señor Shimomura Jacobun, sobre la Ley de Política y Apoyo al Tíbet 2020. La traducción al japonés de la nota que apareció en las noticias que contiene la esencia de la Ley de Política y Apoyo al Tíbet fue presentada al legislador japonés. El representante, el Dr. Arias Sewan-Gyalpo, también se reunió en Tokio el 27 de enero con la señora Sakurai Yoshiko, presidenta del Instituto Japonés de Fundamentos Nacionales, un grupo de expertos influyente en el Japón. Durante la reunión, la señora Sakurai Yoshiko reafirmó su apoyo a la causa tibetana. La señora Sakurai Yoshiko ha escrito libros sobre el tema tibetano, como La lucha por la libertad del Tíbet, diálogo entre el 14º Dalai Lama y el Sihyo Dr. Lobsang Sangye. En la 37ª sesión de la Revisión Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comenzó el 18 de enero, los Estados miembros de la ONU revisaron el jueves la situación de los derechos humanos en Nepal, siendo esta su tercera revisión. Durante una sesión virtual se planteó la situación de los refugiados tibetanos en Nepal, entre otras cuestiones de derechos humanos en Nepal. La delegación de los Estados Unidos planteó e instó al gobierno de Nepal a registrar y verificar a todos los tibetanos, seguido de la emisión de documentos de identidad con los derechos formales al trabajo y el acceso a los servicios. El delegado instó además al gobierno nepalí a implementar y respetar el acuerdo de caballeros y garantizar el paso seguro de los recién llegados tibetanos a través de su territorio y a implementar cualquier acuerdo legal con China consistente con el principio de no devolución. El lunes de esta semana, el representante, el señor Soman Sein Frasi, de la Oficina del Tíbet en Londres, participó en un evento en línea titulado Juntos por los Uigures, un evento conmemorativo del Holocausto. El representante Soman Sein presentó una reflexión sobre el genocidio religioso y la represión en el Tíbet durante 7 décadas bajo el régimen comunista chino. En sus comentarios finales compartió la oración de sabiduría, solidaridad y unidad de toda la humanidad llamada Nunca te rindas por su santidad, el gran 14º Dalai Lama. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.